Parece si mientras se conectan damos como unos anuncios generales, como hay Vale, gente de pronto que no haya estado con nosotros, sí, pues dale. primero la bienvenida y agradecerte a ti por pues permitirnos seguir con este espacio cada lunes. La verdad es que ha sido muy grato ver cómo el grupo ha crecido, se ha mantenido en algunos temas y creo que ese es parte del propósito de poder compartir este conocimiento que tú tienes con muchas personas para poderlo hacer día a día en nuestra casa, aplicarlo desde el lugar, el rol donde estemos. Entonces, gracias a ti y gracias a Dios por tu vida y tu ministerio que impacta tantas vidas y la muestra es esto. Tenemos gente de muchas partes donde ustedes van y tenemos personas también que están muy interesadas que han llegado por el voz a voz. Entonces, gracias a todos por permanecer y por llegar a este espacio. Algunas recomendaciones, esto es un espacio online, siempre lo dice eh, Oscar, entonces la idea es que podamos como vernos las caras mientras estamos conectados. Lo otro es tener la Biblia a la mano, si tenemos preguntas, apuntarlas en el chat o tenerlas a la mano para cuando sea el tiempo de preguntas. El tiempo de preguntas es al final de la sesión. Oscar nos da un espacio de unos 15 minutos o a veces más para aclarar nuestras dudas. Y bueno, creo que eso es como lo general. Eh, no se puede, pues la idea es no interrumpir a Oscar mientras habla, sino ir colocando en el chat lo que vayamos teniendo como dudas. No sé si se me escapa algo más, Oscar. Ah, bueno, la grabación la pasas al final. Durante esta semana se pasan las grabaciones por el grupo que conformamos para este tema. Entonces, creo que eso es. Bien, entonces un saludito a todos. Muchas gracias, Sara. Bien, vamos a iniciar este tema. Este tema se llama la inerrancia bíblica. Em, y bueno, vamos a orar por este tema y voy a inicialmente a explicar algunas cositas de logística y empezamos con el tema. Bien, entonces hoy Dios, primero el agradecerte que nos reunimos es en torno a ti. Gracias Dios porque podemos reunirnos es a un asunto tuyo, a una cita divina que nos has hecho para aprender algo más de tu reino. Yo te doy gracias por cada uno de los que estamos acá, cómo a través de esta reunión te podemos servir, porque tú nos llamas, nos capacitas y nos guías. Hoy nos disponemos a ti, Señor Jesucristo, para entender la voluntad tuya, Padre, y por el poder del Espíritu Santo poder vivirla en la realidad. Nos disponemos hoy a este momento y oramos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. Amén. Oscar, una última que mantengamos micrófonos cerrados mientras la exposición tuya. Muchas gracias. Perfecto. Bien. Bien, entonces, hoy, como siempre, pues siempre normalmente tenemos 4 lunes para desarrollar el tema. En el primer lunes hacemos generalmente una introducción al tema. Los que ya han estado en otros meses de lunes de Cosmovisión, pues ya saben más o menos cómo es, pero en el caso de este tema de, de la, de la inerrancia bíblica, pues es un tema no tan conocido o digamos no tan enseñado. ¿M? Entonces, tenemos que dar una introducción no tan cortica. Voy a hacer la introducción hoy. Toda la sesión de hoy va a ser introductoria y vamos a usar eso que vamos a aprender hoy para las siguientes sesiones. Vamos a tomar de allí algunas cosas para verlo. Entonces, el tema se llama la inerrancia bíblica y el nombre, la palabra inerrancia no es una palabra que se use tanto. Entonces, vamos a mirar qué es inerrancia. Vamos a mirar un poquito acerca de ello. Y acá tenemos inerrancia bíblica. Em, Y vamos a ver qué es eso. Este es un tema que se trabaja en teología, en la parte inicial teológica y luego al final de la parte teológica ves apologética y allí se retoma. Entonces, este tema se empieza a hacer de una forma simple, pero luego, al final, ya cuando has tenido un entendimiento del conocimiento básico de la teología, ahí sí se profundiza. Bien, entonces vamos a empezar por qué es inerrancia.
bíblica o por qué se llama así. Bien, entonces empecemos por el primero, ¿qué es inerrancia? Bien, es una palabra que no usamos tanto y veamos cómo la define el diccionario. Bien, es una definición bien cortita, bien, y es cualidad de estar exento de error. Bien, esa es la cualidad de que no tiene error. Es decir, es una característica de que algo no tiene error. Bien, esta es la definición del diccionario RAE de la Real Academia Española respecto a inerrancia. Entonces, inerrancia bíblica, ¿sí? ¿Qué es bíblica? Pues que es de la Biblia, es un adjetivo, ¿sí? También, eh, y eh, y es de la Biblia o de las Sagradas Escrituras. Bien, esta es la definición en el Webster, en el diccionario Webster 1828. Acá también tenemos la del diccionario RAE, adjetivo perteneciente a la Biblia. Entonces, inerrancia bíblica es que la Biblia no tiene errores, pero pues es fácil decirlo y más nosotros como cristianos pues creemos eso, pero tenemos que analizar por qué esto es cierto o cuáles son los desafíos que tendría esta afirmación. Bien, porque claro, creemos que la palabra de Dios, la Biblia, es verdad y que no tiene errores. Bien, pero cuando vamos a analizar, vamos a ver algunas cosas que nos podrían poner a pensar. Entonces, eso es lo que vamos a ir mirando. Vamos viendo, vamos a ir viendo algunas ideas de qué argumentos pudiesen usar otros que no creen en Dios o que no creen en la Biblia respecto a que la Biblia entonces tiene errores y cómo nosotros podemos saber acerca de la inerrancia bíblica. Bien, bien. Entonces, inerrancia bíblica es que entonces la Biblia es y está exenta de error. La Biblia es exenta de error y ese es significa perteneciente a él, es su estado y su ser. Ese es una conjugación del verbo ser o estar y quiere decir que ella en su característica y en su sustancia no tiene error, está exenta de error. Bien, bien. Veamos lo que sigue. Entonces, todas esas críticas de que se contradice o que es falsa, que la Biblia se contradice, de que fue copias de las copias o que es falsa, ¿qué? ¿Qué hacemos allí? Bien, entonces, esto es lo que vamos a hacer en estas 4 lunes. Vamos a mirar eh, y a demostrar que son falsas las acusaciones de que la Biblia se contradice o que realmente es falsa. Vamos a mirar cómo hacerlo. ¿Cómo responder? Podemos decir, no, es que es mentira lo que usted dice, que la Biblia se contradice o que es falsa. Pero yo veo que en los evangelios hay algunas informaciones diferentes. Entonces tenemos que mirar qué es lo que dice, por qué es así y vamos a analizar cada cosa y allí pues vamos a llegar a tener un entendimiento de la inerrancia bíblica. Bien, bien. Entonces vamos a empezar con qué es la Biblia. Esto para muchos va a ser muy básico, ¿sí? De qué es la Biblia. Bien, pero necesitamos tener este primer fundamento, esta primera línea, para luego verlo. Bien, entonces el término, ay, se cambió, ahora sí, ya. Bien, el término Biblia en español viene del griego. Ese Biblia viene del griego biblión, que significa rollo pequeño. Bien, un rollo pequeño. Eso es un biblión. Eh, y esta palabra en griego se usó para
todo lo que tenía que ver con libros, es decir, rollos, escritura de conocimiento. Entonces está la palabra biblos, biblión en griego allí. Bien, bien. Y asimismo, este biblión también viene del griego biblos, que significa un número plural de libros o una biblioteca, o un número plural de rollos también, ¿no? Eh, y de allí, pues, biblión, rollo pequeño, biblos, varios rollos, libros, también biblos, biblioteca. La biblioteca, pues, tiene su misma raíz y básicamente biblioteca es un lugar estructurado donde hay biblos, o sea, hay un número plural de rollos o libros. Bien, bien. Y esta palabra biblos es la primera palabra que se usa en el texto de la Biblia en el Nuevo Testamento. La Biblia en el Nuevo Testamento fue escrita en griego y la primera palabra en Mateo 1:1 se usa la palabra biblos. Bien. Y este uso de la palabra biblos no es solo que dice este es el libro de, ¿sí? Este es el biblos, sino dice en griego biblos como libro, ¿sí? O libros en plural, biblos, información, conocimiento escrito de. Bien, esa es la idea biblos. Bien, y es la primera pues palabra del Nuevo Testamento. Básicamente no solo está introduciendo la genealogía de Jesús que hace Mateo, sino que también sirve de introducción a todo el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio fue, sí, fueron diferentes rollos. Bien, entonces eso es lo que quiere decir. Entonces Biblia tiene rollos pequeños de información, también en forma plural, muchos rollos, ¿sí? Y también ordenados como una biblioteca. Bien, eso es lo que quiere decir biblión, biblos. Y de allí viene la idea de Biblia en español. Básicamente que son pequeños libros y también varios libros y que también están ordenados. Recordemos que la Biblia, como la conocemos en español en su primera traducción, y la Biblia del Oso, de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, eh, esta Biblia no fue organizada en cuanto al orden de la biblioteca, o sea, el orden de los libros, en su idea cronológica, sino fue organizada en una idea de estudio. Es decir, que intencionalmente la Biblia no solo es un libro informativo, no solo es un libro histórico, sino que también es un libro de estudio. Y así está ordenada. Nosotros estamos leyendo con mis hijas Jeremías, estamos en Jeremías leyendo. Leemos un capítulo cada noche y a cada hija le hemos leído pues la Biblia completa. En la tercera hija pues estamos en su lectura y vamos hasta ahora en Jeremías. Pero ella no entendía cómo es que Jeremías le está diciendo que va a venir Nabucodonosor de Babilonia y se los va a llevar si ya habíamos leído en Nehemías que ya habían vuelto de Babilonia. ¿Bien? ¿Cierto? Porque realmente Nehemías sucedió después de Jeremías y de Daniel, ¿sí? Pero lo tenemos primero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estudiamos la Biblia por temas de estudio. Bien. Entonces, cuando tenemos la Biblia ordenada como un biblos, como un biblión, normalmente una biblioteca se organiza por temas de estudio. Tú no organizas la biblioteca en orden alfabético, sino en un lugar de la biblioteca están los libros de medicina y en otro lugar los libros de dibujo. Bien, entonces esos son los temas. Entonces, Biblia no solo se refiere a libros, a información en los libros, a un orden en los libros, sino también a un orden académico, un orden de estudio, ¿sí? A veces vemos la Biblia solo como un libro de información religiosa, pero la Biblia es un libro de estudio de los principios de cada conocimiento, ¿bien? Y esa es la raíz que tenemos en Biblios, ¿bien? Bien, entonces entendamos la idea de que si la Biblia es un libro de estudio,
Pues al estudiarla, ¿sí? Vamos a comprobar varias cosas, ¿cierto? Bien. Entonces, veamos acá, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la revelación particular de Dios para la humanidad. Bien, Dios se reveló en la Biblia, a la humanidad. Esto lo podríamos afirmar por ser cristianos, pero otra persona de otra religión diría, pues usted dice eso porque es cristiano, pero esa otra persona tendrá otros escritos. Es hinduista, entonces tiene los Vedas, ¿bien? O es musulmán, entonces tiene el Corán. Pero cuando vamos a comparar no solo el aspecto de un libro sagrado desde lo religioso, sino que además de lo religioso hacia la realidad, el único libro que pasa la prueba es la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando miras cómo es la realidad y la razonas y comparas la presentación de Dios en la Biblia, te vas a dar cuenta que es lo más parecido a la realidad en que vivimos. Bien. Ejemplo, el Corán, el centro del Corán, ¿sí? Es la infidelidad de aquellos que no creen en Alá. Es el centro, ¿sí? O sea, los que creen en Alá, listo, esto es, pero el objetivo es, hay muchos infieles, ¿sí? Y por eso se basa en el odio hacia esos infieles. Bien, en la segregación hacia esos infieles y inclusive en la yihad o la guerra hacia esos infieles. Entonces el centro del Corán son los infieles y es la ira de Alá respecto a los infieles. ¿Sí? Ese es el centro del Corán. Pero cuando vamos a la realidad, bien, y, y de la humanidad, vemos que el odio no es lo que mueve a la gente. Podemos tener ira, podemos odiar, cosa que no es correcta a la luz de la Biblia, pero somos libres para hacerlo. Pero no se maneja la humanidad por odio. Realmente la gente hace las cosas a la larga por beneficio personal y por amor. ¿Eh? Entonces, no es el odio, ¿sí? Es más el amor, más el cuidado personal. Entonces, cuando vemos la realidad y comparamos los libros sagrados, el libro más cercano a la forma que es la realidad es la Biblia. Bien. Entonces, por eso podemos afirmar que la Biblia es una revelación de Dios. Y acá la vemos particular. ¿Por qué? Porque fue para, aunque es para toda la humanidad, ¿sí? Hay algunos que la van a creer y otros que no. Bien. Entonces, por eso es para los que la crean. Bien. Ahora, además es la palabra de verdad instructiva para cada persona. Bien, es la verdad de Dios, la palabra de Dios, ¿sí? Para cada persona. Allí tenemos los principios de todas las cosas. De todo conocimiento, los principios están en la Biblia. Eso es la Biblia. La Biblia entonces, no solo por ser un libro religioso, un libro sagrado de la cristiandad, se limita a serlo, sino que va más allá. Es un libro también de fundamento, ¿sí? Del pensamiento, es un libro de fundamento histórico y también epistemológico, filosófico. Es decir, de allí parte el conocimiento, de allí tenemos los principios fundamentales para la vida y para cada razón de las cosas. ¿Bien? Pero la Biblia no explica la información de todo, solo explica una parte, pero sí da los principios de todo, pero no todo el conocimiento de ese asunto, solo los principios. Bien, bien. Entonces, es la colección de libros sagrados de inspiración divina que Dios dejó al ser humano. Bien, ese es el canon de la Biblia, es lo que llamamos canon. Es un orden de unos libros, ¿sí? De inspiración divina.
La traducción que hizo Casiodoro, de Reina y Cipriano Valera, su revisión y mejora, inicialmente, sí, no tuvieron los 66 libros que tenemos, ¿bien? Sino tenían 75 libros. ¿Por qué? Porque ellos eran, bueno, Casiodoro era sacerdote católico y los sacerdotes católicos aprendían latín para leer la Biblia en latín, que era la única versión autorizada, que es la Biblia de Jerónimo, traducida de la Septuaginta, que quiere decir 75 libros del hebreo y del griego. Bien, esa versión Septuaginta, ¿sí? Estaba en hebreo y en griego. Bien, en griego el Nuevo Testamento y en hebreo el Antiguo Testamento, ¿sí? Y de allí se tradujo al latín, 75 libros. Bien, y en la misma que tuvo Casiodoro. Pero hoy no tenemos los 75 libros, solo tenemos 66. ¿Por qué? Ah, porque, ¿sí? Estas traducciones, la Septuaginta, ¿sí? Fue la que estuvo hacia Europa. Pero cuando se ve la tradición de los libros sagrados del judaísmo, pues vemos que no, ¿sí? Que son 9 libros menos en el Antiguo Testamento, porque hay 9 libros que estaban en la Septuaginta que no estaban originalmente en hebreo, sino que fueron traducidos al hebreo. Por lo tanto, no eran la tradición original, ¿bien? Sino que se encontraban en otros idiomas y fueron traducidos al hebreo, ¿bien? Bien, entonces, la colección que tenemos hoy, o más o menos, ¿sí? Como tal, es la más fiel a la tradición del Antiguo Testamento de los judíos y pues el Nuevo Testamento que sí se hizo desde el Concilio de Nicea, ese canon. La misma Biblia nos habla de otras cartas, ¿sí? Que no están en el canon. Bien, entonces la gente dice, no, pero es que la Biblia fue unos libros que escogieron y ya, y otros los dejaron por fuera. Pero, ¿cuál fue el criterio de escoger? ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo sobre la vida de los creyentes que estuvieron en esos concilios para escoger? Bien, y el Espíritu Santo los guió a estos, primero desde el contexto académico, desde el contexto lingüístico y desde el contexto también religioso. Bien, y el Espíritu Santo guió a que solo tenemos los libros que tienen que ver directamente con Jesucristo, ¿sí? O sea que hablan acerca de el Señor Jesús. Bien, por ejemplo, tenemos el libro de Enoch, que es un libro de verdadero, ¿sí? Pero no habla acerca de Cristo, habla acerca de los tiempos futuros y de la historia de los judíos. Bien, bien. Entonces, por eso no está en el canon, porque lo que está en el canon era el mensaje de Cristo como, ¿sí? Señor, como Salvador y como novio para que seamos esposos. Bien, eso es. Entonces, ese es el canon que tenemos. Bien. Entonces tiene dos grandes partes, el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, y el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Son las dos grandes partes de la Biblia. Como les digo, esto es información muy básica. Ya muchos de ustedes pues la tienen clara en esto. Bien, veamos ahora el idioma. Bien, todo esto es introducción. Vamos a hacer toda esta introducción, pero después vamos a tomar cada cosita para ver más información. Bien, la Biblia mayormente se escribió en hebreo y griego, algunas partes en arameo. Ese arameo es lo que se llamaba sirio antiguo. Bien, em, el arameo fue el sirio antiguo que hoy, digamos, es sirio y el arameo fue como la base de lo que el sirio de hoy. Bien, entonces mayormente la Biblia estuvo en hebreo y en griego. Entonces veamos cómo está el idioma en la Biblia. La mayor parte del Antiguo Testamento está escrita en hebreo. ¿De dónde viene ese idioma? De Eber. Eber fue bisnieto de Sem y bisabuelo de Abraham. Eh, entonces,
Eber fue el al que Dios le reveló la lingüística para ellos y de ahí viene el idioma hebreo. Bien. Entonces en hebreo está casi todo el Antiguo Testamento en sus escritos originales, ¿sí? A excepción de, y tenemos acá, ¿sí? Estos pasajes, Esdras 4:8, desde el 4:8 al 6:12, ¿bien? Eso no, originalmente no estuvo en hebreo, sino en arameo, ¿bien? ¿Por qué? ¿Sí? Porque recordemos que donde estaba Esdras estaba en Babilonia, entonces la lengua siria tuvo más influencia que la lengua hebrea, porque pues Siria es más cerca a Babel que, eh, que Judá. Entonces tenemos estas excepciones en arameo, también Esdras del 7 del 12 al 26, también Daniel tiene varios capítulos que originalmente desde el 2:4 hasta el 7:28 está en arameo originalmente. Jeremías 10:11, ese solo versículo está en arameo, porque es una expresión citada, ¿bien? En arameo y dos palabras del Génesis, en Génesis 31:47, es lo que está en arameo. Ahora, los otros libros, como por ejemplo Tobías, Susana, o sea, lo que conocemos como los libros deuterocanónicos, Deut segundo y canon, eh, libros bíblicos, segundo canon, segundo orden, son los libros que están en la Septuaginta que, sí, se consideraron libros religiosos, pero que originalmente no fueron de la tradición judía, porque se tradujeron al hebreo. Diferente a los libros apócrifos, que son libros que se hicieron contando cosas, pero que no se consideraban libros religiosos, sino libros históricos. Por eso también es bueno tener una Biblia con deuterocanónicos para cualquier cosa. Ahí vamos a encontrar libros, los 9 libros, como Susana, Tobías, Sabiduría, Eclesiástico, 1 y 2 de Macabeos. Bien, entonces ahí hay varios libros que son religiosos, pero que originalmente no estaban en hebreo. O sea, no vienen de la tradición judía, pero sí se consideran libros religiosos. Bien, y pues que además de ser libros religiosos también enseñan historia, ¿no? Bien, pero no son apócrifos. Entonces tenemos estas ideas y fueron escritas en arameo. Aram era uno de los 5 hijos de Sem. Bien. Y Aram fue el hijo de Sem que se fue a vivir más al oeste, o sea, llegó hasta lo que hoy es el norte de Siria. Bien, recordemos que Sem vivía como hoy en Irán e Irak, Irán más que todo, Irak, y sus hijos pues se fueron a vivir más lejos y el que fue más lejos hacia el oeste fue Aram y de allí, de ese dialecto que hablaban ellos, vino lo que es el arameo, que también al arameo se le puede decir como un hebreo antiguo, ¿bien? Porque era el sirio antiguo, pero, ¿sí? Aram fue antes que Eber, ¿no? ¿Sí? O sea, Aram fue hijo de Sem, mientras que Eber fue bisnieto de Sem. Bien. Bien, Mm. entonces, en grandes rasgos tenemos la Biblia en hebreo y en griego. En hebreo el Antiguo Testamento, en griego el Nuevo, todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Bien, ninguna parte está en otro idioma. Bien, y el Antiguo sí tiene algunas partes de arameo. Ahora, en el Nuevo se citan algunas frases en arameo y también en hebreo, sobre todo por el Señor. Bien, eh, así como Talita Kumi, ¿sí? Que eso es arameo. Bien, Ujú. bien. Entonces, tenemos esto como los idiomas. Vamos a ver ahora algunas de las características de la Biblia. Bien, lo primero es que la Biblia es, aunque es un biblos, porque son muchos libros, a la larga no es Biblias, porque la correcta traducción literal de biblos sería Biblias, en plural. Pero biblos es plural en griego, pero se tradujo Biblia en español en singular. ¿Por qué? Porque la Biblia en sí es un solo libro, que tiene muchos libros, porque la Biblia en sí es una biblioteca de libros. Bien, y es un solo libro porque tiene un solo tema general y uniforme,
¿sí? Y ese tema, pues, es Cristo, ¿sí? Entonces es un solo tema uniforme. Es como un libro con 66 capítulos o como un estante de biblioteca con 66 libros de un mismo tema, ¿bien? Como unos volúmenes de una misma colección. Entonces la Biblia es un solo libro, ¿sí? Pero que tiene una multiplicidad de libros que tocan temas específicos dentro de un tema general y único que es el Señor Jesucristo. Y esa fue la idea del canon. Bien, entonces un solo tema que es Hotelito Jesucristo. yo. Ajá. Ese tema de Jesucristo es el único que está a lo largo de todos los libros. Bien, todos los libros de la Biblia están presentando algo acerca de Jesucristo. Muchos de los libros del Antiguo Testamento son sombra o son tipológicos de el Señor Jesucristo. Bien, entonces lo que vemos es que ese solo tema se demuestra a través de la unidad y la armonía que tiene todo el texto de la Biblia, todos los libros. La Biblia fue escrita durante un periodo de más de 1450 años de diferencia. ¿Cómo es que un libro que se escribió durante tanto tiempo puede tener el mismo hilo conductor y la misma unidad de armonía? Con gente que ni siquiera se conoció en naciones diferentes, que ni siquiera supieron de los otros libros. ¿Mm? Entonces, ¿cómo es? La única opción es que haya sido inspirada e inspirada por el Espíritu. Entonces vamos a mirar ello. ¿Quiénes fueron los autores de la Biblia? Bien, bien, entonces, autores de la Biblia solo tiene un autor, un solo autor. El autor total y general es el Espíritu Santo. Él es el autor primario, el autor de la Biblia en sí es el Espíritu. ¿Sí? Ahora, también tenemos algunos autores secundarios, ¿sí? Que son los que recibieron esa expiración del Espíritu Santo el texto de esas palabras y las inspiraron en ellos. Fueron inspiradas por el Espíritu Santo en esos autores secundarios. Bien, pero el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Tenemos más de 40, entre 35 y 40 autores secundarios diferentes y la gran mayoría nunca se conocieron, ¿sí? Entonces, escribieron algo, ¿sí? De un solo autor. Básicamente es como si el Espíritu Santo les hubiese dictado, ¿bien? Ello. Bien. Bien. Entonces, el autor de la Biblia es uno solo, ¿sí? Un solo autor y los otros son autores secundarios, ¿sí? Esas cartas paulinas son de Pablo, pero Pablo como autor secundario, porque realmente el autor primario es Dios mismo, el Espíritu Santo. Bien, bien, y esto es muy importante porque se mantiene ese mismo tema y se mantiene esa unidad y esa armonía y esa continuidad, ¿sí? Como se debería esperar, ¿sí? A través de personas que nunca se conocieron. Bien, bien. Entonces, eh, veamos de estos 66 libros, hay 55 autores que los conocemos, que se conocen por la historia, por evidencia histórica de los mismos libros, evidencia arqueológica de los libros, y hay 11 libros que no son tan fáciles de identificación, Jueces, Ruth, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas, Esther, Job y Hebreos. Bien, no se sabe, por ejemplo, Job, se cree que pudo ser alguien cercano a Job que escribió, o inclusive el mismo Job, pero no tenemos una seguridad de quién fue el autor. De Hebreos tampoco lo sabemos. Bien. Y en el caso de los libros históricos de Samuel, Reyes y Crónicas, pues estos eran archivos históricos gubernamentales, entonces tuvo diferentes autores secundarios. ¿Bien? Entonces podemos ver algunos cambios de estilo entre algunos capítulos de cada uno de ellos. Bien, Eh, así. El libro de Ruth, aunque habla de la historia de Ruth, eh, no se sabe quién lo escribió, pero no se, no se le atribuye a Ruth
porque en ese tiempo las mujeres no aprendían a leer y escribir. Bien. Eh, entonces, no tenemos una certeza. Igual con el libro de jueces, que también fue un libro de archivo histórico gubernamental, entonces no tenemos un autor específico como autor secundario. Bien. Ahora, otra cosa también a analizar es libros como Génesis. ¿Sí? Génesis se le ha atribuido a Moisés y la tradición dice que Moisés fue el que escribió Génesis, obviamente inspirado por Dios, pero Moisés no vivió en los tiempos de Génesis. Básicamente eran archivos que existieron de la historia que de pronto Moisés los leyó, los estudió, los transcribió y los ordenó. Bien. Y de igual forma, pues estos libros cubren periodos muy largos de la historia, ¿sí? Como Crónicas, Reyes, ¿sí? Eh, y es posible que pues hayan varios autores secundarios que los editaron, pero obviamente en el periodo histórico de cada libro. Bien, entonces tenemos que tener esa idea porque eso también nos va a servir em, para entender por qué cambian algunas cosas de acuerdo a los autores del libro. Bien, bien. Bien, voy a pasar aquí a la siguiente. Aquí entonces tengo una imagen de, eh, de las referencias cruzadas. ¿Qué son las referencias cruzadas? Básicamente las referencias cruzadas es em, cómo algo en otro libro está citando a algo de un libro anterior. ¿Bien? Pero ¿cómo tenemos referencias cruzadas si no se conocieron los autores, si los libros no estuvieron en los mismos lugares? Porque podría ser fácil tener referencias cruzadas si tenemos un archivo con todos los libros históricos. Entonces, pues yo leo los libros anteriores y dije, miren, en ese libro dice esto, entonces yo lo cito. Pero aquí no. Aquí tenemos libros que se escriben en naciones diferentes. ¿Cómo pueden tener referencias cruzadas? La única posibilidad de que tengan referencias cruzadas es que estén hablando del mismo tema. Pero, pues, de un mismo tema podemos tener diferentes opiniones. Pero, ¿cómo hace para que tengan referencias cruzadas y se mantenga la unidad y la armonía en esos libros? La única forma es que no solo sea el mismo tema, sino que tengan una misma guía. Y el Espíritu Santo fue una guía para estos autores secundarios. Es, este gráfico fue el primer ensayo oficial de la inteligencia artificial en los Estados Unidos. Eh, Le pusieron a inteligencia artificial a que graficase las referencias cruzadas de todos los libros de la Biblia. Y ustedes pueden ver allí cómo cada... Entonces, ¿qué hizo la inteligencia artificial? Puso los libros en el eje X, todos los libros de la Biblia, en el orden que los conocemos, ¿sí? Y vio cómo cada información que se hace allí se cruza con otros. Bien, bien. Entonces, eh, esto no lo tiene ningún otro libro, ¿sí? Ningún otro libro logró hacer esto. Esto es una evidencia de que no solo estamos contando las mismas cosas o cosas parecidas, sino que realmente hay algo profundo en la Biblia como un tema. Hay un tema único, un mensaje único para que se dé este nivel de cantidad de referencias cruzadas en estos libros. Bien. Entonces, la Biblia es el libro que más referencias, el libro que más tiene referencias cruzadas de todos los libros que han existido, evidenciando el mismo tema y el mismo autor. Bien, bien. Entonces veamos ahora un poquito acerca de el orden de los capítulos y los versículos. Bien, bien. Aquí todos nosotros tenemos la Biblia, eh, nuestras Biblias con capítulos y versículos y así las conocemos, ¿cierto? Pero, pero no siempre fue así, ¿cierto? No siempre fue así. ¿Por qué? Porque la Biblia eran rollos, ¿cierto? Y estos rollos, em, pues eran diferentes y se fueron haciendo poco a poco. Entonces, aquí
Voy a volverles a compartir acá para que veamos esta parte. Bien, veamos acá. Las actuales Biblias no tienen en diferentes idiomas, están en diferentes idiomas locales, no fueron escritas ni con capítulos ni con versículos. Posteriormente se ordenaron de esa forma para hacer un estudio aún más efectivo. ¿Bien? Veamos entonces los primeros. Los primeros órdenes que se hicieron los hizo Stephen Langton, el famoso arzobispo de Canterbury, en Inglaterra hacia inicio de los 1200. No, él no hizo todo, pero sí empezó a organizar los libros de la Biblia, ¿sí? Al menos en dando un espacio a lo que se llamó los, ¿sí? Grandes párrafos. Grandes párrafos era una serie de párrafos que hablaban sobre lo mismo y luego él dejó, ¿sí? En la escritura, porque era a mano, no había imprenta, dejó más espacio y continuó. Entonces ahí empezó a haber un orden específico, ¿sí? Con Stephen Lanto. Y posteriormente, ya unos años después, ya con imprenta, Roberto Estefanos ya no solo se basó en lo que hizo Stephen Lawton de ver como los pasajes de la Biblia, Lawton hizo fue como los pasajes, sino que ya le dio un número a esos pasajes y los ordenó teniendo una base para lo que fue luego la Biblia impresa en Ginebra de 1560, ya con los capítulos y los versículos que la conocemos hoy. Bien, aún sin títulos. Después las sociedades bíblicas le dieron a algunos pasajes algunos títulos, pero esos títulos no aparecen en la escritura o más antigua y original, pues que tendríamos de la Biblia. Bien, pero qué bueno que tengamos la Biblia con capítulos y versículos porque podemos estudiarla mejor y adquirir y llegar a la información de una forma más eficiente. Bien. Bien, entonces es claro también tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque pues estas personas hicieron esto, ¿sí? Para hacerla más efectiva. Pero, ¿sí? Vamos a mirar que no siempre los pasajes concordaron con lo que hicieron, ¿sí? Porque inicialmente a mano se hizo, pero cuando se fue a imprimir ya en una imprenta, ¿sí? Entonces a veces quedaba mucho espacio en blanco, entonces les tocó cambiar y entonces vemos algunos cambios que se hicieron ya por cuestión de impresión, ¿bien? Un ejemplo de eso, por ejemplo, es Génesis, en Génesis 1 y 2. ¿Sí? El rollo de Génesis 1 viene desde Génesis 1:1 hasta Génesis 2:2. Ahí, o sea que debería haber Génesis 1:32 y 33, o sea, los últimos, los primeros dos versículos del capítulo 2 de Génesis deberían ser del capítulo 1. Bien, pero porque así está el rollo. Pero cuando se fue a imprimir o cuando se puso este orden, pues esos dos versículos quedaron al otro lado. Bien, y eso es lo que se llama los diferentes Toledot. O sea que Génesis 2:1 y Génesis 2:2 deberían ser Génesis 1:32 y 33. Bien, y así sucede con algunos. Sobre todo los capítulos que no tienen espacio y que no tienen título. Como entre Génesis 1:1, entre Génesis 1 y Génesis 2. ¿Sí? Eso se hizo por cuestiones de impresión. Bien. Pero el rollo original o el primer Toledot, Génesis tiene 5 Toledots. Los Toledots son los rollos que compusieron los demás libros, los libros. Entonces, Génesis son 5 libros en realidad, o 5 rollos, y el primer Toledot termina en lo que es Génesis 2:2. Bien, bien. Entonces, em, así podemos ver en algunos lugares que también se hizo por impresión de ese tipo. Bien, bien. Entonces eso nos va a servir después para ver algunas cosas que podemos ver respecto a reclamos, respecto a estos órdenes. Bien, veamos ahora el tema de las traducciones. Bien, las traducciones de la Biblia. Entonces, la Biblia ha sido traducida a más de 1650 idiomas y dialectos. Es el libro más traducido de la historia.
No hay otro libro más traducido que la Biblia, ¿cierto? No hay otro libro más hecho, más impreso que la Biblia. Bien, bien. Se espera que para el 2033, para los 2000 años de la ascensión del Señor Jesucristo, ya se hayan iniciado trabajos de traducción de la Biblia o, sí, o parte de esta en idiomas restantes, en los idiomas restantes. Bien, ahora, han habido más de 6000 lenguas en el mundo, pero no todas siguen vivas. Y pues se está siguiendo, haciendo un esfuerzo para seguir traduciendo la Biblia a otros idiomas. Hace poco, hace 2 años, acá en Colombia, se entregó el Nuevo Testamento, no, 3 años ya, 2025, 2022, se entregó el Nuevo Testamento traducido al Wayuunawki, ¿sí? Al idioma de los Wayuu. Ya el Nuevo Testamento traducido y se está trabajando en el Antiguo. Bien, y así, entonces cada vez hay más y más material en los idiomas de la gente. Es decir, que la Biblia ha sido traducida. Entonces tenemos que mirar también y analizar las traducciones, ¿bien? Cómo se han hecho, porque a veces puede haber algún error, ¿sí? En la traducción, ¿sí? Una palabra de menos, una palabra de más, ¿bien? Dependiendo, ¿sí? Pero eso cómo lo debemos usar, cómo lo debemos razonar que puede pasar y si pasa y pasó y lo tenemos, ¿qué debemos hacer? Bien, bien. Em, Veamos la disponibilidad y la venta. La Biblia es el libro más disponible que existe en el mundo. No hay un libro que se consiga más fácil que una Biblia, ¿sí? La Biblia la consigues casi en todos los lugares del mundo. Bien. Em, Inclusive en lugares no cristianos y en lugares donde la Biblia no está en su idioma, consigues una Biblia en otro idioma. Bien, acá tenemos el, una imagen de los libros más vendidos de la historia. Bien, entonces en la historia de la Biblia ha vendido más de 5 millones, 5.000 millones de copias. No hay un bestseller mayor que la Biblia. ¿Sí? En la lista de bestsellers más famosa del mundo, que es la del New York Times, bien, nunca sale la Biblia de primero. ¿Por qué? Porque se verían irrisorios los siguientes. ¿Mm? Entonces, la Biblia es el primero de lejos, ¿sí? Primer libro en hacerse y en venderse y en tenerse. Entonces, vemos 5.000 millones, en primer lugar, la Biblia. El segundo lugar lo tiene con 23 millones los Juegos del Hambre, 23 millones de copias. Bien. O sea, de 5.000 millones a 23 millones el segundo lugar. Esa es la importancia de la Biblia. Bien. Y es un libro que tiene muchos años, ¿cierto? Eh, y libros, parte de la Biblia, pues tiene muchísimos años, ¿sí? Bien. Por ejemplo, el libro de Job, sí, es el libro más antiguo de la Biblia. No sabemos ni siquiera, lo único que sabemos fue que fue antes de Abraham, bien, como tal, o sea que mucho tiempo antes, un libro que tiene más de 5.000 años o más puede tener. Bien, y así pues con los siguientes. Eh, Perdón, no, el segundo no es la serie de Juegos del Hambre, sino el Quijote. El Quijote que tiene 500 millones, es el segundo de la historia. Harry Potter también 500 millones de copias. Un poquito, y El Señor de los Anillos 150 y el Juego del Hambre 23. Esos son los más vendidos de la historia o más hechos de la historia. Acá tenemos en la ilustración que si se pudiese, pusieran una Biblia sobre la otra, de todas las Biblias que se han vendido, en el tamaño promedio de las Biblias, alcanzaría a rodar 28 veces y media la Tierra o ir a la Luna y volver casi 3 veces. Esa es la cantidad de Biblias que se tiene. Bien. Entonces, veamos un ejemplo. ¿Cuántas Biblias tienes tú? De otro libro puede ser que tengas uno y de pronto dos, de un repetido o algo así en tu casa, ¿sí? De tu biblioteca. Pero generalmente la mayoría de los libros que tienen en tu biblioteca es uno solo, ¿sí? De pronto tú tienes uno y tu esposa tiene uno,
Bueno, tienen dos de ese mismo título, pero general va a ser uno solo. ¿Sí? Pero ¿cuántas Biblias tienes tú? Tienes más de una, fácilmente. ¿Cuántas Biblias hay en una casa? Nosotros el otro día hicimos el ejercicio y tenemos 27 Biblias en la casa. ¿Bien? Y somos 5 personas. Entonces, y creo yo que nos hacen falta muchas más Biblias, ¿cierto? Pero, pero tenemos bastantes Biblias, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si es el mismo. ¿Mm? No, pero es que le en esta traducción, en esta versión, no, esta cronológica, esta de estudio, ¿sí? Esta letra grande, bien, palabras de Jesús en rojo, esta de ilustrada, entonces tenemos diferentes, pero el tema es el mismo. Y estoy hablando de solo Biblias, no historias bíblicas, sino Biblias solamente. Entonces, la Biblia es muy disponible y también un libro que se vende muchísimo. Bien, entonces eso es importante porque ningún otro libro, ¿sí? Tiene ello, ¿sí? Entonces, si vamos nosotros después a hacer un juicio comparativo de la Biblia con otro libro, tenemos que en ese juicio meter la proporción de libros que existen, ¿sí? O que han habido también, ¿bien? Para calcular, entonces, ¿sí? ¿Qué porcentaje de error puede tener la Biblia realmente? Bien, bien. Veamos acá ahora un poquito acerca de cómo Dios ha hablado. ¿Ha hablado Dios? Dios ha hablado. ¿Mm? La Biblia misma nos enseña que Dios ha hablado. Dice acá Hebreos 1, del 1 al 4. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por él, Hijo. ¿Qué son postreros días? O sea, los días finales. ¿Cuándo empezaron los días finales? Cuando vino Jesús. ¿Sí? Ahí empezaron la era cristiana y son los días finales. Empezamos ¿sí? El final del séptimo día. Bien, bien. A quien constituyó heredero de todo porque en sí mismo hizo el universo. El cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que Dios habla y sigue hablando. Bien, Dios no solo les habló a Abraham y le habló a Moisés y ya, también habló al pueblo por los profetas, pero hoy nos habla por Cristo. ¿Sí? Pero, ¿cómo es que nos habla por Cristo? Si Cristo vino, pero ya ascendió y estamos esperando su segunda venida. Y note que dice que, ¿sí? En estos postreros días nos hablará por el Hijo o nos habló y nos hablará. No, nos ha hablado, ¿sí? Es decir, ya nos habló todo el mensaje, ¿sí? Por el Hijo. ¿Cómo? ¿Sí? A través de la palabra, ¿sí? El hablar por el Hijo es la Biblia, porque la Biblia habla es del Hijo. De eso trata la Biblia, de Jesucristo. Entonces, la Biblia es una revelación. Bien, voy acá a ver un poquito de la presentación de la revelación tripartita. Esto lo vimos alguna vez, no voy a ver toda esa presentación, pero sí voy a mirar, algo de ella. Entonces voy acá a compartirles un poquito nuevamente acá. Bien, aquí tenemos este Romanos 1:18 al 20, que nos dice que lo que se conoce de Dios es evidente dentro de nosotros mismos. O sea, podemos saber de Dios porque hay algo dentro de nosotros mismos que nos lo hace evidente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios lo hizo evidente en nosotros. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, los de Dios, su eterno poder, divinidad, se han visto con toda la claridad, se hacen claramente visibles a través de todo lo creado, de manera que nadie tiene excusa. Es decir, toda la creación, ¿sí? Habla de Dios. Entonces, ¿Dios ha hablado? Sí. Entonces, ¿Dios se revela? Sí.
y Dios habla. Y acá nos dice que habla y podemos saber de Dios debido a que internamente nos diseñó para conocerle y la forma primaria de conocerle es a través de lo creado. Entonces, para eso podemos ver que el Salmo 19:1 nos lo afirma. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, que la creación es una revelación de Dios y la tenemos acá. Entonces, Dios se ha revelado tripartitamente. Dios no es un Dios que nos creó y no se reveló a nosotros, sino que nos ha revelado, se nos ha revelado. ¿Por qué? Porque hay una intencionalidad en que Dios se revele. Y esa intencionalidad tiene que ver con el propósito por el cual Él nos crea, que es para que nos casemos con su Hijo. Entonces, hay tres revelaciones de Dios, o una revelación que tiene tres formas, ¿bien? Y que son, la primera es lo que conocemos como la revelación general, ¿bien? Esa es la tierra, la creación, el universo, lo que acabamos de leer en Romanos 1:19-20, ¿sí? La revelación de Dios a través de la creación. Esa revelación es para todo ser humano porque Dios puso en todo ser humano, dentro de todo ser humano, la capacidad de razonar. ¿Para qué? Para que podamos razonar la creación, cualquier cosa creada, y podemos saber que hay un orden, y no solo un orden, sino que ese orden está ordenado, ¿sí? De una manera que la única opción es que haya un Dios que lo haya ordenado. Esa es la revelación general, y ese Dios es único y es la revelación de él. Entonces, ahí la primera revelación es la revelación de la creación de Dios que revela al Padre. El Padre fue el que creó. En el Hijo, por el Hijo y para el Hijo, pero el creador fue el Padre, Dios Padre. La segunda revelación es la revelación particular. Ya, aunque está disponible para toda la humanidad, no todos la van a recibir, solo algunos. Estos particulares, ¿sí? Tienen una particularidad y es que creyeron en la palabra de Dios. Hemos creído nosotros en la Biblia. La Biblia es la revelación para toda la humanidad de manera particular para los que crean. Y revela al Hijo, porque la Biblia se trata de el Hijo del Señor Jesucristo. Es una revelación particular. ¿Bien? Y la tercera revelación es la revelación individual. Bien, una vez somos creyentes en Dios, ¿sí? A través del Hijo vemos al Padre, ¿sí? A través de la Biblia conocemos al Padre y al Hijo, ¿sí? Y recibimos al Hijo. Bien, pero como somos creyentes tenemos comunión con Dios, común unión con Dios por el Espíritu, a través de nuestro Espíritu y el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Y es lo que se llama la revelación individual. La revelación individual es para cada individuo. Bien, Dios le revela al creyente cosas, Dios te dice cosas. ¿Mm? Bien, y esa es la revelación que revela al Espíritu Santo. Hay una común unión con Dios. Pero eso que Dios te dice de manera individual tiene que concordar con las otras dos revelaciones. No es que Dios me dijo que me casara con la esposa de él. No, porque eso no concuerda con la Biblia ni con la creación, ¿cierto? Entonces eso no fue Dios el que te dijo eso, sino fue el enemigo. Bien, pero tenemos estas tres revelaciones. Hay parte de cada una de estas revelaciones que se superponen a las otras. Hay cosas en la creación que se enseñan en la palabra de Dios, en la Biblia. Bien. Y hay cosas de la revelación individual que tú comprendes de la Biblia o de la creación. Bien. Y también hay cosas en la creación que te muestran principios que hay en la Biblia. Bien, entonces vemos esas áreas de colores primarios, amarillo, azul y rojo, como la intersección de estas revelaciones. Y la intersección en color marrón, pues es lo común en estas tres revelaciones. Entonces, Dios se revela en estas tres partes. Bien, bien. Entonces, entendiendo que Dios se revela en estas tres partes, la Biblia es una de las revelaciones de Dios, ¿sí? Allí. Bien, entonces Dios se revela y Dios habló. Entonces Dios habló
Y una de las formas en que ha hablado es por la Biblia, dejando un registro escrito para que permanezca a lo largo del tiempo. Bien, bien. Entonces, de principio a fin, la Biblia habla de que Dios ha hablado, declara que Dios ha hablado. La Biblia es expirada por Dios. De él mismo brotó la palabra. Expirar por la boca, botar, ¿sí? Expirada por Dios. Esas palabras que están en la Biblia fueron habladas por Dios, expiradas e inspiradas por el autor secundario. Eso que Dios, ese aliento que votó Dios, votó el, expiró Dios, lo inspiraron los autores secundarios para sí, escribir lo que Dios les dijo a través del Espíritu Santo. Bien, entonces la Biblia es expirada por Dios. ¿Mm? Y fue expirada en los autores secundarios, pero también inspirada por Dios. Lo que él mismo había hecho el ser humano, los autores secundarios inspiraron y escribieron el mensaje. Entonces es claro que Dios ha hablado a través de la Biblia. La Biblia es una de las revelaciones de Dios. Bien, bien. Entonces, veamos un ejemplo. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, inmediatamente crea Dios al ser humano, Génesis 1:27, en Génesis 1:28 ya les dice, les habla. Entonces Dios ha hablado. Les dijo, fructificad, multiplicados, llenar la tierra. Bien, bien, entonces les habla. Bien, acá, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Quién la escribió? Dios mismo. Entonces, Dios mismo les habló, pero además también les habló, ¿sí? De forma escrita, no solo de forma oral. ¿Bien? Hoy hay un énfasis en la traducción bíblica. Tengo el privilegio de trabajar en traducción bíblica eh, como consultor de traducción bíblica de Cosmovisión y sirvo con el Ministerio Unfolding Word y para Latinoamérica el Ministerio de Idiomas Puentes para verificar la traducción que se está haciendo a la nación piaroa. Entonces, hay un énfasis hoy en la traducción oral. No, traduzcamos la Biblia oralmente porque ya Cristo va a venir. ¿Mm? Bien, entonces oral, eso. Pero sí, podemos traducir oral, ¿sí? Pero la traducción oral implica que se pase de generación en generación, pero la oralidad puede tener más cambios que la palabra escrita que permanece para siempre. Bien, entonces, aunque la traducción oral es más fácil de hacer y más rápida, no podemos abandonar la traducción escrita, porque es Dios que escribió con su mismo dedo la constitución preliminar para la nación de Israel, ¿sí? Y para toda la humanidad, que son los 10 mandamientos. Bien, entonces la palabra escrita, ¿sí? Es muy importante, igual que la palabra oral. Ahora, la palabra oral es tan importante que la fe viene por el oír la palabra, no por el escuchar, ni por el estudiar, ni por el predicar, sino solo por el oír. ¿Sí? Una de las razones por las cuales nosotros le leemos la Biblia a nuestras hijas es eso, para que tengan fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya las oyen, ya la oyeron toda. ¿Sí? No tienen excusa de no tener fe. Bien, pero si ya la fe viene solo por el oír, imagínense qué nivel de fe podemos tener, además de oír, escucharla, además de escucharla, meditarla, además de meditarla, razonarla, relacionarla, registrarla, ¿sí? Memorizarla y enseñar a otros a que guarden la Biblia. Vamos a tener mucho, mucho más registro de la verdad bíblica. Entonces es claro que Dios ha hablado. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué este tema? Porque hay gente que va a decir que la Biblia solo es unas ideas de unos nómadas que vivían en Medio Oriente. ¿Mm? ¿Bien? Y no que es el mensaje de Dios para la humanidad. Ni siquiera la Biblia es el mensaje de Dios para los cristianos. Es el mensaje de Dios para la humanidad, pero tiene que creer en la obra redentora de Él. ¿Bien?
Entonces es importante entender que Dios ha hablado, ¿sí? Veamos entonces esto. No solo Dios nos habló oralmente, no solo Dios nos habló escrituralmente, escritamente, sino que también Dios mismo tomó forma de hombre, se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre hecho semejante a los hombres y estando en esa condición vino, ¿sí? Y vivió aquí entre nosotros. También nos habló directamente, ¿sí? Dios mismo a través de su forma, el Hijo, el Señor Jesucristo. Entonces, claramente nos habló. Claramente el registro, ¿sí? De lo que nos habló, ¿sí? El Señor Jesucristo que tenemos en la Biblia es suficiente de todo lo que él dijo. Es más, Juan dice que si hubiésemos registrado todo lo que Cristo hizo, no habrían libros en la tierra para poder registrar. Entonces, lo que está registrado fue lo que el Espíritu dijo, esto es lo mejor hecho, lo mínimo que ustedes deben de saber. Lo que necesitan para creer en Cristo de una forma correcta y profunda. Entonces, es claro que Dios ha hablado. Aquí hay que hacer una aclaración y es que hace 50 años o 60 años, digamos, se dudaba si Jesucristo hubiese existido, si Jesucristo era un hecho histórico o un mito. Pero hoy no hay duda, no hay ningún historiador, así sea ateo, que pueda afirmar que Cristo no existió. Ahora la duda que tienen es si es Dios o no, pero que Cristo existió, claro, ¿sí? Hay mucha evidencia. ¿Bien? Entonces, Cristo mismo vino y nos habló y habló a la humanidad. Bien, entonces dice aquí en Juan, pero estas cosas se han escrito, o sea, este evangelio se ha escrito ¿para qué? Para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La Biblia, el Nuevo Testamento sobre todo, pero toda la Biblia se ha escrito para que creamos en Cristo. ¿Bien? Y de nuevo tengamos vida porque estábamos muertos en nuestros pecados, pero ahora podemos tener vida. Bien. Entonces Dios escribió a la humanidad. Algunas de sus formas, algunos de sus actos, podemos ver a través de la escritura algunos de los atributos de Dios. Bien. Vamos a mirarlo, ¿sí? Vamos a verlo. Mm. Entonces, la próxima semana vamos a estar en un seminario enseñando un material que se escribió acerca de los atributos de Dios, de cómo enseñarle a los niños que aún no estudian preescolares de Dios con pensamiento bíblico, con cosmovisión bíblica. Bien. Y, y ahí vemos actos de Dios por la humanidad. El mensaje de Dios y sus obras fueron registradas. Él mismo la describió. ¿Sí? Él mismo en el principio ya era la palabra, ya era el verbo. Ya, ¿sí? Él se comunicaba, él decía. Bien. Y Dios no solamente ha actuado, sino que también ¿sí? Sino que hablando y actuando hoy, sigue hablando y actuando hoy a través de su palabra, la Biblia. ¿Sí? La Biblia es un registro de las obras de Dios, del mensaje de Dios y sigue actuando. Yo sé que a todos nos ha sucedido que hemos leído un pasaje y después lo volvemos a leer en otro tiempo y vemos más de ese pasaje, vemos cosas que no habíamos visto. Eso es forma como Dios nos sigue hablando a través de la Biblia. Bien, bien. Entonces, en la segunda sesión vamos a mirar, ¿es la Biblia un fraude? Vamos a mirar acerca de qué dicen la otra gente respecto a la Biblia, a ver si la Biblia es un fraude o no. Vamos a mirar cuáles son los argumentos y vamos a empezar a adentrarnos en estas ideas. Bien, muy bien. Entonces voy a pasar aquí a eh, el chat para ver las preguntas que tengamos. También no solo pueden ser preguntas, también comentarios. Si es un aporte, entonces claro que lo puede hacer, pero corto, porque de pronto hay otro hermano que quiera también aportar. Y pues normalmente vamos los últimos 15 minutitos para esta parte de preguntas. Bien, bien. Entonces vamos a irnos a el chat. O comentarios. Voy a leer acá el pastor Fred nos dice, en Amazonas ya está traducido el Nuevo Testamento al Yanomami.
Yanomamo, todo el Nuevo Testamento, buenísimo. ¿Mm? Los Yanomami son la nación menos alcanzada del Amazonas, ¿sí? Entonces, hay Yanomami del lado venezolano y también Yanomami del lado brasileño. Pero son los menos alcanzados, los más salvajes aún. Qué bueno que ya tengamos todo el Nuevo Testamento en el Yanomami. Bien, bien. Es indudable la inerrancia, dice Antonio, es indudable la inerrancia de la Biblia. ¿Cuál es la explicación que debemos dar sobre la multiplicación de los hijos de Adán y Eva? Bien, que no se encuentra detallada en el Génesis. Bien, bien, es una buena pregunta. No todo está en la Biblia, solo están los principios de todo. Entonces, sí nos dice que Adán y Eva tuvieron más hijos. Eso está en Génesis 5. Dice que ellos tuvieron hijos e hijas, pero no nos dice quiénes, ¿sí? Solo nos dice antes de ellos que hubo a Caín y Abel y luego hubo a Sem, ¿sí? Y luego, ya, y luego y tuvieron más hijos e hijas. ¿Por qué no nombra a los demás? No es importante para el mensaje, ¿sí? Eh, Aunque sí existieron y existieron bastantes, eh, no es importante para el mensaje. ¿Por qué? Porque ahí hay tres cosas claves en los hijos de Adán y Eva. Lo primero, Caín y Abel, ¿sí? Caín y Abel es una tipología, ¿sí? De el problema del pecado. Es una tipología de eso. Ya pecaron, ¿sí? Y ahora la humanidad va a vivir con el problema de pecado, ¿sí? Bien. Y morimos, ¿sí? Abel murió, pero Abel murió injustamente, ¿sí? Y el Abel es una tipología de Dios, ¿sí? Porque a través de nuestro pecado nos separamos de Dios y estamos en muerte porque no tenemos comunión con Dios, comunión con Dios. Nos separamos de Dios y morimos a la idea de casarnos con el Hijo, ¿sí? Entonces el Hijo tiene que morir por nosotros, ¿sí? Bien, para rescatarnos. Precisamente de ese tema y de la tipología de Caín y Abel y de cómo Abel es la idea de Dios, allí hay un libro muy bueno, no es tan largo, es corto, de Dean Harvey, que se llama Rescate, el alto costo del pecado. Y también por ahí hay una parte del libro, ese libro es muy bueno, es teología, pero es del tema del pecado, pero no desde nuestro lado, sino desde el lado de Dios. Mm, y es bien interesante, pero la mejor parte del libro es el último capítulo. Pero no les puedo decir qué pasa porque me les daño el libro. Pero eh, hay unas enseñanzas, o sea, todo el libro se escribe, toda la teología, para entender el último capítulo que se llama El alto costo del pecado. Por ahí en YouTube hay algunas enseñanzas de él, de Dean Harvey, El alto costo del pecado. Y es de su libro Rescate, muy bueno de este tema. Creo yo que es el mejor trabajo que existe en ese tema. Y entonces, hay estos hijos que es como una tipología del pecado y también de el sustituto, ¿sí? ¿Qué fue? Sí, Set, ¿cierto? Set, perdón, Set, que fue Set. Y, y fue el sustituto de Abel. Bien, bien. Y de allí, pues tuvo más hijos, ¿sí? Eh, Tuvieron hijos e hijas, ¿bien? Se multiplicaron, ¿sí? Se multiplicó la maldad y luego vuelve a tomar un nombre propio en Noé. Pero ¿quiénes fueron los anteriores a Noé? No sabemos, ¿sí? Noé, ¿por qué línea venía de Adán? No tenemos ni idea, ¿cierto? ¿Sí? Eh, pero, pero eh, ahí vuelve a tomar a Noé como un nombre propio. ¿Por qué? Porque pues Noé va a ser salvado del diluvio y de ahí vienen pues los hijos y ya. Entonces, la segunda cosa es que eh, el sustituto es Seth, pero a partir de Seth empieza a haber una línea genealógica. Sí tenemos una línea, ¿sí? Entonces Noé pues, fue descendiente de Seth, no tenemos, ¿sí? Por toda la rama, pero pues sí fue descendiente de Seth.
¿sí? También hubo descendientes de Caín, ¿sí? Pues, por ejemplo, Tubal Caín fue hijo de Caín, y así varios descendientes de Caín, pero recordemos que Caín no tuvo arraigo, o sea, no podía tener arraigo porque él vivía de errante en toda la tierra. Entonces, ¿qué él hacía? Él iba a una tierra y entonces ya no había nadie por ahí, entonces dijo, no, me voy a quedar en esta tierra. Pero ¿qué hacía ciudades? Por eso el primero en hacer ciudades fue Caín y hizo las fortificaciones, ¿sí? Eso es Génesis 4. Entonces él hace ciudades fortificadas. ¿Para qué? Para que no viniesen a matarlo. Pero él no tenía que vivir allí mucho tiempo, él tenía que ser errante, ¿sí? Entonces iban, lo buscaban y le tocaba el volarse, ¿sí? Pero él no quería vivir de errante porque vivir de nómada todo el tiempo era muy difícil, ¿cierto? Pero esa fue la condena que Dios le dio a Caín, vivir de errante. Vivir siempre con el miedo de que era perseguido. Bien, bien. Bien, entonces, digamos, no tenemos toda la línea, tampoco las genealogías de la Biblia son censos, ¿sí? Sino son líneas genealógicas para decirnos algo que va a pasar y quiénes fueron los que venían con ese pensamiento o con esas ideas, ¿sí? Pero no es en sí un censo. ¿Por qué? Porque primero no salen los niños, no salen las mujeres, siempre, ¿sí? No siempre que dice hijo de era hijo de, a veces ese hijo de era un bisnieto, ¿sí? Entonces, no siempre es un censo exacto, una genealogía exacta. Bien, esa es como la idea de ello. Bien, ¿cuál es el tema central del libro de Enoch? Dice Miriam. Bien, el libro de Enoch es un libro que escribió Enoch y un libro que nos habla de la historia de antes de Abraham, ¿sí? Y también qué sucedió con el pecado, ¿sí? O sea, con Caín, bueno, qué pasó con Caín y también qué va a suceder en el futuro. Es un libro histórico que nos habla de los ángeles, que nos habla de los seres humanos y del futuro. ¿Sí? También nos habla de cómo va a venir el Señor, qué va a pasar. eh, Habla también acerca de historia de ellos. También habla un poquito acerca de las demás naciones que habían allí. Pero no, el tema central no es la salvación ni Cristo. ¿Cuál es el tema central del libro? La historia de ellos antes de Abraham. ¿Sí? Entonces ahí habla un poquito de los gigantes, habla del diluvio, ¿sí? Habla de qué pasó, por qué fue que se multiplicó la maldad, todo ello. Bien, bien. Ahora, hay otra parte que también podemos mirarla acá, y es que hay un cambio en la idea de, después del libro de Enoch, haz- y, y con las genealogías en Génesis 6. En Génesis 6, Dios dice que solo podemos vivir 120 años, ¿cierto? Pero en Génesis 1:28 nos da la misión del ser humano. Fructifique, multiplique, se llena la tierra, sojuzgue la señorita. Pero para hacer Génesis 1:28 teníamos antes 900 años y ahora solo tenemos 120. Entonces, ¿qué pasó? Ahí hubo un cambio en el cual ahora tenemos que hacer lo mismo en menos tiempo. ¿Por qué Dios limitó el tiempo de vida del ser humano? Para que no hiciese tanto mal, porque el pensamiento continuo de su corazón era el mal. ¿Mm? Entonces ahora tenemos que hacer lo mismo en menos tiempo. Usted tiene que barrer un salón, le dieron 1 hora, pero ahora le dieron 10 minutos. ¿Qué tiene que hacer? Barrer más rápido. Entonces al barrer más rápido necesitamos más energía. Por lo tanto, hay un cambio de dieta y podemos comer comida animal, proteína animal, ¿sí? Carne. Bien, ¿para qué? Para tener más energía. Y ahí entonces, desde ese momento, el incesto es pecado. ¿Sí? Antes no era pecado, ahora es pecado porque ya hay demasiado cruce genético, porque ya comemos mucha proteína para tener la energía para cumplir la misión en menos tiempo. Pero desde Génesis 6, después del diluvio, o sea, Génesis 10 ya, empezamos con Sem, Can y Jafet y Noé, empezamos a tener una idea más específica de la genealogía, porque se empezaron a formar las naciones, las 4 primeras naciones con Noé, con Sem, Can y Jafet, Génesis 10.
Pero luego vienen a Babel, destruyen sus naciones, vuelven a ser una sola nación, vuelven a vivir juntos, se vuelve a multiplicar la maldad, Dios les cambia el idioma y entonces el hombre llena la tierra en familias, pero con idiomas diferentes. Bien, entonces esas idiomas y esas familias empiezan a defender su identidad. Y ahí entonces empezamos a tener unas líneas de genealogías eh, que podemos hacer una idea de, bueno, estos vinieron de este lado, algo así, unas proyecciones específicas, no una genealogía detallada, eso de que no, yo soy hijo de Benjamín o eso es mentira, ¿sí? Pero sí que sabemos que los que llegaron aquí a, llegando a la tierra a Sudamérica, pues venían, eran descendientes de, básicamente eran un eh, Cam-Sem, ¿sí? Era Cam-Sem-Cam. Entonces eran descendientes de Cam, Sem y otra vez Cam, esos cruces que son los que entraron por Bering y llegaron acá, o también por la Polinesia y llegaron a Sudamérica. Bien, bien. Entonces, eso sí se puede hacer. Es más, no solo se puede hacer antropológicamente, históricamente, sino también genéticamente, ¿sí? Por ahí hay unas investigaciones de la Universidad del Sinú en Montería, muy buenas sobre genética de por qué los zenúes vinieron de la Polinesia. Esos no llegaron de arriba, sino llegaron de abajo, ¿sí? Llegaron de la Polinesia. Y genéticamente se comprueba perfectamente. Entonces, eso sí existe desde Génesis 10, o sea, después del diluvio para acá. Pero antes del diluvio no hay esa información. Entonces, por eso el libro de Enoch se convirtió en como, wow, la única información que quedó, ¿sí? De lo que había antes, ¿sí? Obviamente eso está en hebreo, ¿sí? Y arameo, no está en quién sabe qué idioma hablaba antes, ¿sí? Pero es como una información de antes del diluvio más detallada y de eso trata el libro. Bien, Ariana nos pregunta, ¿cuáles son los libros apócrifos? Los libros apócrifos son libros que se escribieron, ¿sí? En diferentes épocas respecto a temas que dicen en la Biblia. Se escribieron no en los idiomas originales, ¿sí? Y no se consideraron libros religiosos. Ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos varios libros apócrifos. Por ejemplo, hay unos libros acerca de el hijo de David, ay, que era rey, el que que le quiso quitar el trono eh, a Salomón. ¿Cómo era? Abimael. Absalón, eso. Pues, gracias, gracias, Ariana. Absalón, ¿sí? Entonces hay unos libros de Absalón, ¿sí? De cómo él se hizo rey y todo eso, pero son apócrifos, es decir, son libros, ¿sí? Que se hicieron con una intención, pero no pertenecían al canon religioso, ¿sí? Ni a la tradición que ellos tenían. Los que pertenecían al canon religioso son los que llaman deuterocanónicos. Bien, pero apócrifos que no pertenecían al canon religioso no necesariamente son religiosos y no se hicieron los idiomas de ellos. También, eso es otro tema. Ahora, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, tenemos tal vez el más famoso es el Evangelio de Tomás, ¿sí? El Evangelio de Tomás fue un libro apócrifo muy copiado porque contaba la infancia de Jesús y la juventud de Jesús, ¿no? Sobre todo la infancia. Bien, hace poco, no sé si ustedes vieron la noticia, hace como un mes, inicios de enero, creo que fue o finales de diciembre, que se encontró un, un pedacito de papiro que es la evidencia más antigua que habla de Cristo, que dice que Cristo es el Hijo de Dios, ¿cierto? Eso es del Evangelio de Tomás, ¿sí? Y está hablando de Cristo como niño, ¿bien? Entonces, obviamente eso no sabemos si lo escribió Tomás, se le atribuye, o sea, así se llama por la tradición, pero muchos hacían libros, ¿por qué? Porque después de Cristo, de su muerte, la gente empezó y de que se tuvo el canon, la gente quería tener el canon de la Biblia, o sea, quería tener las cartas de Pablo, se copiaban, se volvieron instrumentos de lujo, se vendían de contrabando, entonces, claro, la gente empezó a hacer evangelios por todos los lados, cartas por todos los lados, ¿sí? Como negocio, y es lo que se llaman, pues, libros apócrifos. ¿Bien? Entonces, son libros que nunca estuvieron en el canon ni se consideraron libros religiosos. Macabeos, por ejemplo, 1 y 2 no son apócrifos, son deuterocanónicos. O sea, sí se consideraron libros
de historia y de religión de los judíos, pero ¿sí? Se escribieron, por ejemplo, Macabeos se escribió en griego, ¿sí? No en hebreo. Es decir, que fue un relato histórico que no se hizo en la época, sino que se hizo después para recapitular cómo fue la vida de los macabeos y sobre todo para saber cómo fueron las guerras de los macabeos, ¿no? Pero no pertenecía a la tradición, pero sí fue un libro, digamos que lo tenían como al lado del canon, como haga de cuenta, como la Biblia y el misal en los católicos, ¿sí? Algo así, ¿sí? Como ahí al ladito. Esa es la idea. Y esos son los de deuterocanónicos. Bien, bien. Muy bien. Oscar, perdón, una última, es que no Dale. encontré dónde levantar la mano, se me perdió. Tú mencionaste en alguna parte de la charla que el libro de Job es el libro más antiguo de la Sí, Biblia, incluso de sí. Génesis. Sí, o sea, Génesis se escribió, se le atribuye a Moisés, pero realmente no Sí, fue que Moisés haya escrito todo, sino que pronto eran archivos y se editó y lo escribió Moisés para el pueblo, para decir, mire, estamos en el Éxodo, pero mire, acuérdense de dónde venimos, qué fue lo que pasó antes, ¿sí? Habían ajá. pasado 400 años, ¿sí? Eso. Pero se escribió en la época de Moisés, Génesis, mientras que Job se escribió antes de Abraham, ¿sí? O sea, Job vivió antes de Abraham y el libro también se escribió antes de la época de Abraham. No sabemos cuánto tiempo antes, pero lo que más o menos se datan, lo más cercano es que pudieron llegar a ser contemporáneos o 3 generaciones de diferencia. Es decir, que ya era viejo Job cuando Abraham era niño, ¿sí? Eso pudo ser. Y hay otros que se van más atrás y dicen que al menos unos 400 años antes de Abraham. Entonces, pues ahí más o menos está esa idea. No tenemos una fecha, no tenemos un autor. Ahí lo que se habla es escritos, estilos literarios. Tenemos que tener en cuenta que el libro de Job sucede, todo lo que describe Job sucede en 3 días. Son solo 3 días de la vida de Job, ¿cierto? ¿Sí? Pero, pero esos estilos literarios, esos lugares que se hablan, entonces pues se asemejan hacia antes de la vida de Abraham, Job. Entonces, viene como desde esa tradición. Por eso el primer patriarca, pues, fue Job. ¿Sí? Pero pues no tenemos más información respecto a la autoría. Pero sí, pues es el libro como más, que digamos que se escribió más antes de todos, ¿no? No que habla de lo más antes, pero sí como que el que se escribió más antes. Bien, ya después fue Moisés, ¿no? Ahora, importante allí, porque pues Moisés sí sabía escribir porque estudió en Palacio de Faraón, ¿sí? Pero Job también, o quien escribió Job, ¿sí? O los allegados, Job era una persona muy rica, tenía sirvientes, pudo tener escribas, ¿bien? Entonces, por eso, pues, el libro se pudo preservar, es lo que se cree. Entonces, no era tan común que haya gente escribiendo, solo gente de muy clase alta, y en este caso, pues, Job cumplía con esa idea. Entonces, pues, esa es como la idea, ¿bien? Gracias, gracias, Oscar. Muy bien, entonces vamos a seguir profundizando en cosas más chéveres. Esta es la parte más ladrilludita, sí, la más aburrida de todas las 4 sesiones, pero es el fundamento. Ya después vamos a ver cosas más interesantes, vamos a ver también unos pedacitos de video para que razonemos sobre ello, sobre todo pues de ver acerca de cómo los demás pueden dudar de la Biblia, pero cómo si razonan, pues no tienen forma de dudar. No me refiero a que se hagan cristianos, porque es una cuestión de fe, ¿sí? Pero sí en el razonamiento de la Biblia, sí, pues podemos hacerlo igual que poder razonar cualquier otro libro, ¿sí? Cualquiera, ¿sí? Y vamos a ver que ningún libro puede pasar la prueba que tiene la Biblia. Bien, entonces vamos a ver cómo la Biblia es el libro mejor hecho en, en su forma y que no da lugar a dudas. Bien, entonces vamos a mirar algunas dudas que hay, eso lo vamos a ir viendo en las siguientes sesiones, pero sobre todo nos va a ayudar a darnos seguridad en la Biblia y entender no solo que la Biblia es la palabra de Dios, sino que realmente el poder que tiene la Biblia para nosotros. Nosotros a veces no entendemos toda la sangre que se derramó por ella, pero también el poder que tiene la misma Biblia como forma intrínseca
de la palabra de Dios. Es muy importante comprenderla. Por eso no hay otro tema más grande que lo que dice la Biblia. No hay mayor cantidad de libros que se han hecho de la Biblia, ¿sí? O sea, de Cristo, pero sobre todo la revelación de Cristo en la Biblia, ¿sí? No existe, ¿sí? O sea, más y más, y tú vas a ver cada vez más y cada vez más y cada vez más. El sábado, ¿sí? El sábado a mí me gustan mucho los libros, me gusta leer mucho, entonces, pues, uno que tiene muchos libros y que no se ha leído tanto, o sea, siempre tiene, hay libros por leer, pues no te da el tiempo de leerte todos los libros que tienes, pero uno quiere comprar más libros. Entonces, eh, diciembre y enero son épocas difíciles para los misioneros. Entonces dije, no, no puedo comprar libros, ¿sí? Pero quiero comprar libros. Y entonces había un libro, un tema que yo nunca había pensado, y era cómo envejecer a la manera de Dios. Y yo, ve, es quién escribió sobre eso, o sea, ¿sí? ¿Y dónde está eso en la Biblia? ¿Sí? Wow, nunca había pensado, quiero ver eso, ¿sí? No es que me sienta viejo, pero, o sea, no pensé que alguien fuera a escribir sobre eso. Es un tema raro, o sea, ¿sí? Y hay alguien que Dios le reveló que escriba sobre eso basado en la Biblia. Y así, entonces hay mucho por hacer, o sea, lo que necesitamos es registros. ¿Sí? La Biblia tiene tanto que cada versículo, ¿sí? Está. Yo acabo de acabar un libro sobre gobierno civil que se llama Requisitos Bíblicos de Gobierno Civil, Requisitos Bíblicos para elegir gobernantes civiles. Ese libro es de 2 versículos. Es más, con Sara hicimos acá un lunes, un mes de cosmovisión donde vimos los 12 requisitos. ¿Sí? Yo creo que por ahí está la grabación, creo que fue hace como 2 años. ¿Sí? Y es una enseñanza que yo tenía que son 12 requisitos en la Biblia, que esos 12 requisitos para elegir gobernantes civiles están en 2 versículos nomás. 2 versículos nomás de la Biblia están los 12 requisitos. ¿Sí? Y decía, pero ¿para qué hacer un libro si es más fácil leerse los 12 versículos? Los 2 versículos. Ahí están. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Para qué hacer un libro? Si son solo 2 versículos, o sea, no tienes que hacer una exégesis, nada, ahí está, solo es mire, explicar lo que dice ahí y ya, ¿sí? Pero claro, no es lo mismo leer los 2 versículos que estar en la explicación de por qué dice eso, qué es lo que Dios quiere, por qué los gobernantes deben cumplir eso. Después a la larga se hizo el libro, ¿bien? Entonces, así sea de 2 versículos, puedes hacer cualquier cosa. Entonces, lo que necesitamos es registros de todos nosotros, ¿bien? Libros, ¿sí? Para que queden para las siguientes generaciones, ¿bien? Bien, un saludito a todos, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Vamos a seguir profundizando en la Biblia, vamos a ver las riquezas que tiene y sobre todo cómo prepararnos para los que dicen que la Biblia es mentira o es un fraude. Bien, muy bien. Y nos vemos el próximo lunes. Gracias. Muchas gracias, Sara, por la invitación, por el espacio. Si saben de alguien más que se pueda inscribir, pueden ver pues aún esta grabación y continuar con las siguientes. Pero es grabación con las imágenes o solo la voz. Un saludito, muchas La gracias. voz. Muchas, Muchas gracias, buenas noches. un saludito a todos, muchas bendiciones. Gracias, buenas Gracias, Oscar. noches. Buenas noches.